Listo, ya estamos al aire. Muy buenos días, tardes o noches. Esto es Match Judicial y hoy estamos con una persona muy importante, muy interesante, que nos ha tocado revisar sus redes, que nos ha contado un poquito en el parte de su historia y nos parece muy interesante, que aspira a formar parte, es una candidata en este proceso histórico por primera vez. Quienes imparten justicia se presentan ante la ciudadanía. Y más que conocer su currículum, queremos entender quién está detrás de esa candidatura. El día de hoy nos acompaña nuestra locutora estrella, Wendy Rius, y ella será nuestra voz el día de hoy también. Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar con nosotras una vez más. Y como bien Alina nos mencionaba, estamos con una invitada estrella que se llama Georgina Vega de Jesús, quien es una candidata bastante interesante de conocer. Muchas gracias, Georgina, por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, buenos días o tardes a todos. Muy bien, gracias. Agradeciendo de antemano la invitación que me hicieron para participar en esta entrevista. Me da mucho gusto tenerte por aquí. Me gustaría también que pudieras presentarte con la audiencia para que te conozca. Cuéntanos un poquito más de ti, qué es lo que haces normalmente en un día a día. Mi nombre es Georgina Vega de Jesús, soy secretaria proyectista de un juzgado federal. Pues bueno, las actividades del día a día son atender los acuerdos de las promociones que presentan los litigantes, celebrar audiencias de los asuntos a mi cargo y proponer los proyectos de sentencia en los casos que analizo. Órale, sí suena a que tienes un día bastante ocupado normalmente, ¿verdad? ¿Cómo cuántos Y casos aproximadamente son los que tratas al día? bueno, en promedio son de 15 a 25 acuerdos que se emiten diariamente, más aparte 3 o 4 audiencias de manera cotidiana y también demandas que se presentan entre 3 a 5 demandas diarias. Wow, sí, es un montón. Y cuéntanos, Yarina, ¿qué es lo que más te apasiona de tu profesión? Eso que te hace levantarte con mucho ánimo para trabajar. Bueno, el escuchar directamente a la gente, cuáles son sus inquietudes o sus preocupaciones, porque acuden diariamente tanto los abogados como en ocasiones los propios quejosos acuden a las instalaciones del juzgado y ahí nos expresan su preocupación. Algo muy interesante es que en los juzgados federales la mayoría de la gente externa que qué bueno que ya llegaron a la instancia federal porque sienten que es una garantía de que ahí van a ser escuchados y atendidas a cabalidad sus reclamaciones. Sienten una tranquilidad de que por fin van a ser escuchados realmente por los juzgadores. Qué bonito. Ha de ser una satisfacción increíble esta. Y por otra parte, este es un proceso electoral completamente nuevo en nuestro país, un hecho histórico totalmente. Vamos a votar por primera vez por personas que administran la justicia en nuestro país. ¿Podrías explicar brevemente qué es la justicia y en qué momento podemos acercarnos a ti? Bueno, como ya lo mencionabas, efectivamente, este es un proceso inédito. Por primera vez en la historia se van a elegir directamente los jueces y magistrados que habrán de impartir justicia durante este periodo. Corresponde al pueblo esa elección. Y bueno, este, ¿qué es impartir justicia? Es decidir a quién corresponde el derecho en un caso controvertido. Las partes acuden porque tienen posiciones contrarias en un procedimiento judicial
y obviamente cada una de ellas piensa que le asiste la razón. El juzgador analiza cuidadosamente el asunto sometido a su conocimiento y determina a quién le va a asistir finalmente esa razón, conforme a la ley y conforme a la jurisprudencia aplicable en cada asunto. Ok, entiendo. Y desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que sean los principales desafíos que tiene el sistema de justicia actualmente? Mira, uno de los principales retos es acortar los términos para resolver. Muchas veces quisiéramos resolver varios asuntos, pero sí tenemos una sobrecarga en los tribunales federales. ¿Por qué? Porque hoy en día los justiciables acuden al juicio de amparo o al juicio constitucional frecuentemente por retrasos precisamente en la justicia local, ante pérdida de expedientes. Entonces se está volviendo cada vez más recurrente el juicio de amparo y eso ha derivado en que se incrementen considerablemente las cargas de trabajo aquí en los juzgados federales. Sí, pues un montón de trabajo diario para tan pocos personas juzgadoras. Entonces sí, es algo a mejorar. Y ahora, a comparación de cuando ibas comenzando tu camino en el derecho, ahora, ¿ha cambiado tu percepción sobre la justicia a lo largo de estos años? Sí, porque ahora desde la reforma de 2011 tenemos una apertura, hubo un cambio radical de 360 grados, donde ahora los juzgadores tenemos que tener una visión global sobre los derechos humanos, ser más proactivos en la tutela de los derechos de los justiciables, de manera que si alguien, un justiciable incipientemente alega un derecho, el juzgador puede ser protector de su derecho a cabalidad y puede invocar no solo el derecho nacional, sino tratados internacionales que vengan a tutelar más ampliamente el derecho que te están haciendo valer. Entonces es muy bonito ahora porque hay una protección más amplia en favor de los seres humanos. Se ha humanizado un poco más la justicia entonces, ¿no? Y una tutela mucho más amplia. Por supuesto, mucho mejor. ¿Y cómo podría el sistema judicial ser accesible para todas y todos y comprensible sobre todo? Porque como te comentaba, hay muchos términos que desconocemos. ¿Cómo consideras tú que pudiera ser más accesible y más comprensible para la ciudadanía el sistema judicial? Mira, por tradición, las resoluciones judiciales están plagadas de tecnicismos jurídicos y eso precisamente agobia a los justiciables porque tienen que acudir a sus abogados o a expertos para que les expliquen o les interpreten propiamente una sentencia, una resolución judicial. Yo creo que el reto también en este caso es hacer la justicia más clara, más entendible, en términos más cotidianos, digámoslo así, de manera que el justiciable pueda entender de primera mano, de una simple lectura, la resolución judicial, porque sí tendemos en la justicia federal a hacer uso de los tecnicismos ahora sí al por mayor. Yo siento que es esencial que todos desde muy pequeños sepamos que existe la justicia, que tenemos derechos y cómo hacerlos valer. Por eso también quisiera preguntarte, ¿cómo ves de importante la educación cívica en este país? Mira, pienso que se ha perdido
que sí falta impulsar y promover desde tempranas edades en los niños y después en los adolescentes, una justicia cívica, que sepan qué derechos les asisten, a qué instancias en primer lugar pueden acudir, porque eso garantizaría ciudadanos más seguros de sí mismos, que sientan que nuestra Constitución los protege. Y en ese sentido, sí pienso que falta poner mayor énfasis en la educación elemental, en la primaria, sobre los valores y derechos cívicos que tienen los niños. Sí, y justamente hablando de valores, son valores que nos inculcan desde muy pequeños, pero también me imagino que ustedes como personas juzgadoras tienen unos valores inamovibles y negociables, ¿no? ¿Qué valores consideras esenciales para desempeñar tu labor con ética e imparcialidad? Pues, en primer lugar, el respeto es una premisa fundamental de un juzgador, que debe tener hacia adentro, hacia su personal, hacia sus colaboradores de cualquier nivel, ¿no? Y hacia afuera, hacia los justiciables, hacia las personas que acuden al día a día a preguntar sobre sus causas, sobre sus asuntos. En segundo término, la honradez. Un juzgador debe ser honrado, probo, estar exento de cuestiones que lo vinculen con grupos delincuenciales. También un juzgador debe ser profesional, ético en la emisión de sus resoluciones y desde luego imparcial, porque eso garantizará un fallo objetivo y acorde a la ley, que es lo que nos debe regir, ¿no? Fuera de toda influencia externa. El juzgador debe estar sereno, tener una templanza para resolver los asuntos de manera apegada a derecho. Me imagino que también se han de presentar algunos casos en los que las emociones se contagian hacia ustedes, ¿no? Casos que dices, no sé, que te mueven el momento de leer ese expediente o ese caso, no sé cómo es que llegue hacia sus manos, pero ese tipo de emociones, ¿cómo es que haces para desconectar totalmente eso de la vida laboral y no llevarte esa carga emocional a tu casa? Bueno, es difícil separar las emociones, porque un juzgador pues es un ser humano también. Entonces, en ocasiones tenemos asuntos que la preocupación de resolver lo más ajustado a la realidad te lleva a que te traslades ese problema y lo traigas así rondando tu cabeza durante días, quizá, porque te preocupa tanto la forma en que puede impactar tu resolución en la vida, por ejemplo, de un niño o en la vida de una familia, ¿no? Si vas a definir sobre todo temas relativos a los derechos de la familia, sobre la guardia y custodia de un menor, quién será el más apto para conservar la custodia de un niño, el papá o la mamá, y tienes que poner en juego o resolver sobre cuál será la mejor decisión para ese menor, para ese niño. Y entonces ves que el papá presenta cierta problemática, o la mamá también tiene un carácter difícil, digamos, y entonces el juzgador se encuentra entre dos cuestiones de tomar una decisión
que sea la más acertada para ese niño, porque va a ser determinante para su formación o para su tranquilidad y paz del propio involucrado. Entonces, te digo, sí influye mucho en el juzgador la preocupación y el tomar esa decisión final. Sí te lleva muchas reflexiones previas antes de decidir en definitiva cuál será tu posición al momento de fallar ese asunto. Y justamente, qué bueno que mencionas este caso de ejemplo, porque sí aclara precisamente lo que es la imparcialidad. Y ahora, gracias a esta ola de redes sociales, de lo que está sucediendo actualmente, hay muchos chicos que he visto que tienen la inquietud de seguir sus pasos, de ser también personas juzgadoras en un futuro, empezando con ser abogados, con estudiar derecho. ¿Qué consejo pudiera darles a esos chicos que quieren empezar este camino? Pues en principio, que estudien todas sus materias con mucha dedicación, porque en ocasiones hay materias que no te atraen, a ciertos chicos les atraen más unas que otras y piensan que esas otras que les son aburridas o tediosas no las van a emplear. Sin embargo, llega un momento ya del ejercicio profesional en que te das cuenta que todas las materias, todas, absolutamente todas del plan de estudios son indispensables, porque como abogado, y luego si pretenden ser juzgadores, vas a emplear un cúmulo de conocimientos que al final todas las materias se entrelazan, ¿no? Todas las materias llegan a ser útiles en algún momento de tu vida profesional. Entonces, que no desdeñen el estudio de las materias que no les atraen al 100%, porque todas esas materias las van a utilizar el día de mañana. Sí les van a ser herramientas útiles en la práctica profesional. Y me imagino también que es un camino en el cual nunca van a dejar de estudiar, ¿cierto? Sí, pues que tiene uno que actualizarse en los conocimientos, tiene uno que aprender nuevas materias incluso, o a estudiar las reformas que se presentan en el día a día y estudiarlas. Nunca se deja de estudiar en esto, ¿no? Porque cada asunto, además, que es puesto o sometido a consideración de los órganos judiciales, es un nuevo reto. En ocasiones, de verdad, uno cree que es lo mismo, ¿no? No. Cada asunto implica el reto de estudiarlo y reexaminar incluso cuestiones sobre pruebas, valoración de pruebas. Déjame decirte que cuando una sentencia se apega mucho a la realidad, va a ser observada por las partes. Esto es, va a cobrar vida esa sentencia porque la van a aplicar en sus vidas. Pero cuando una resolución judicial desafortunadamente no se ajusta a la realidad que tiene enfrente, no se ajusta a la realidad que le están planteando los justiciables, pienso que puede llegar a ser letra muerta, porque aunque sea una resolución que venga a poner fin o pretenda poner fin a una controversia, simplemente si no llegó a la verdadera esencia del problema, no la van a acatar las partes, ¿no? Y en ese sentido, te digo, podrá ser una sentencia que, aunque esté plasmada en una resolución judicial, finalmente sea letra muerta porque no se va a observar en la realidad. Y eso es muy triste, ¿no? Porque entonces el juzgador o la resolución judicial como tal no cumplirá su cometido de haber realmente puesto punto final a una controversia y que también dé paz social a las partes, ¿no? Que las partes se sientan satisfechas o identificadas con lo que el juez resolvió. Totalmente. Y es muy buen consejo en general a tomar en cuenta.
Igual, yo siento que siempre hay alguien que nos deja una huella bien marcada y estoy segura de que tú estás marcada en el corazón de muchas personas porque la manera en la que hablas es demasiado orientativo y educativo para las personas. Supongo que también esto te ha llevado a un poco de docencia a lo largo de tu carrera, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, cuando me inicié en el ejercicio profesional, empecé como docente porque empecé a ayudar a mi profesora, a mi asesor de tesis, a quien le mando un saludo muy, muy sentido, muy respetuoso al magistrado Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez, un gran profesor y quien me tomó como asistente en sus clases. Y me gustaba mucho porque realmente también ahí influyes en las nuevas generaciones como parte importante que van a tener más adelante en su desarrollo profesional. Es muy bonita la docencia. Ahora por cuestión de tiempo, lo he dejado a un lado, pero también participé en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en capacitación a secretarios proyectistas de salas. Y es una labor muy bonita. Me imagino que sí, y también el que haya algún alumno viendo esto va a decir, ¡ay, mi maestra Georgina! Porque siempre nos acordamos de aquellos que nos dejan siempre un aprendizaje, una semilla que nunca se va. Y ahora imaginemos que pudiéramos regresar en el tiempo, a donde comenzabas a tener la inquietud de aprender sobre derecho. Y si pudieras hablar contigo misma de ese entonces, ¿qué es lo que tú te dirías? Eh, a estudiar, a estudiar y a estudiar. El estudio es una cuestión que te ayuda para poder a su vez ayudar a otras personas. Yo creo que al ser un área social, la carrera de derecho, lo que te da satisfacción y te llena el corazón y el alma, sí es poder ayudar a la sociedad, poder ser útil a la sociedad, así como un médico, también los abogados tenemos corazón y una parte muy importante de nosotros es tener la satisfacción de que la gente, cuando acude a ti, le puedas ayudar o orientar en la resolución de su asunto. Qué bonitas palabras, porque realmente nuestro propósito es humanizar la justicia, precisamente saber quién está detrás de esto y darnos cuenta que realmente son personas de carne y hueso con sentimientos al igual que todos nosotros. Entonces, este tipo de preguntas son precisamente manejadas con esta finalidad, porque todas las personas juzgadoras también tienen sus cosas, también tienen problemas, también tienen razones para llorar, para reír. Entonces, esto nos sirve un montón para tener esa conciencia y conectar con nuestros candidatos y candidatas. Y ahora quisiera pasar a la parte en la que si no quedó algo muy claro, pues ahora dar un poquito más de profundidad a eso. Y para esto me gustaría, si está de acuerdo Alina, me gustaría que ella pudiera comenzar con esta sección. Claro que sí, bueno, muchas gracias, gracias Georgie. Justo me gustó mucho, la verdad es que lo dejó muy claro, o sea, fue como muy, muy explicativa, entonces justo como lo dijiste, bueno, o sea, lo explicó muy claro a la audiencia, entonces creo que no tengo que hacer más que una pregunta que sí me quedó, ¿qué es probo? Mencionaste la palabra probo, pero estoy segura que muchas personas no saben qué significa probo y para que lo podamos poner en la edición como ¿qué es probo? Cuando te refieres a probo, ¿qué es? Pues sí, ahora sí, a prueba de todo, alguien que está, como te dije, que no le puedes atribuir ni corrupción ni deshonradez, alguien que que durante su ejercicio profesional o su ejercicio como juzgador va sin mancha, inmaculado. Ok, No o sea, como, tiene no puedes reprocharle nada en su ejercicio profesional.
Órale, qué interesante palabra. Muchas gracias por educarnos el día de hoy. Y bueno, ahora sí, Georgie, nos vamos a la parte final de esta entrevista. Me gustaría hacer, mis preguntas son mucho más directas, son más concretas y son muy frontales. Entonces, si sientes que en algún momento mis preguntas son muy exageradas, pues decirme momento y la cambiamos, ¿no? No pasa nada. La idea es como pues, ser muy clara para que nuestra audiencia pueda saber como tu perfil de una forma mucho más frontal, que es lo que hoy en día en redes sociales, lo que busca la gente es muy cortito, breve y conciso. Entonces, me gustaría que me contaras qué se necesita para que las familias vuelvan a confiar en la justicia desde tu perspectiva. Es ser cercano a la gente, escucharlos, porque hay veces el poder escuchar de viva voz los problemas que quejan a la gente, te da una idea de cuál es el verdadero, en qué radica su verdadera petición, porque a través de escucharlos, tú entiendes cuál es el origen del problema que plantean. Órale, muy interesante. Muchas gracias, Georgie. Y me gustaría saber qué qué valor no traicionarías jamás como juzgadora. La confianza de la gente y la imparcialidad en la emisión de las resoluciones. Excelente. Georgie, cómo te sostienes cuando un caso duele, pero tienes que continuar? Eh, Te voy a contar algo. A mí una cuestión que de repente me afecta, porque quisieras, hay veces que hubiera más elementos para garantizar, por ejemplo, el tema de los alimentos. En ocasiones ves a gente que tiene recursos económicos de sobra y yo veo que están haciendo sufrir al niño que está en medio de la pareja y digo, mi reflexión es, este niño tiene todo para ser feliz, ¿no? Si quiere un juguete, la mejor escuela, la mejor ropa, los mejores viajes, hasta una niñera, tiene todo para ser feliz y lo que impide esa felicidad plena son los propios padres que por egoísmo o por sus posturas antagónicas que nadie quiere ceder, lo están haciendo sufrir. ¿Me entiendes? Tenemos una pensión alimenticia bastante desahogada y todo lo económico, lo material está solucionado, por decirlo así. Pero ese egoísmo, esa postura de hacerse daño en las partes, arrastra al niño y no permiten que el niño sea completamente pleno y feliz. Y en cambio, tengo otras familias en donde los recursos económicos son escasos y apenas pues alcanza para lo más elemental. Y tú quisieras que tuviera que poder exprimir o sacar más recursos para solucionar más cosas, para que el niño tuviera otra educación, digamos, ¿no? Y no se puede porque los recursos económicos son insuficientes. Y eso pues sí es una limitante, digamos, como juzgador, que en ocasiones, aunque quisieras brindar más, pues no lo hay. Y cuando lo hay veces, te digo, el egoísmo o los egos de las personas impiden que el niño sea feliz. Uy, está bien fuerte. O sea, porque estamos hablando de un país donde hay demasiada injusticia, ¿no? Que a pesar de que, es que estos temas me duelen un poquito, perdón. Sí. Que a A pesar de que nosotros también.
justamente, ¿no? O sea, que a pesar de que ustedes pueden dar el fallo hacia un niño o hacia una niña, que ha sido vulnerado o que no tiene como los recursos o que tiene los recursos, o sea, que nos pones las dos caras de la moneda cuando un niño o una niña tienen ambos diferentes cosas, pero no hay el recurso suficiente o la medicina suficiente y el sistema no puede garantizar eso, a pesar de que existan juzgadores humanos como tú, me parece como como algo tan criticable al gobierno cuando justo nos preocupamos por tantas cosas tan vanas en la vida, ¿no? O sea, como molestar al de al lado, como estar pensando en qué zapatos voy a ponerme mañana, cuando hay cosas como más fuertes, como tú las mencionas, donde de hay niños que jamás, o sea, el daño que le puedes hacer a un niño de un día o de un año o una vida entera, es decir, eso no se puede reparar, ¿no? O sea, eso no hay manera que le puedas reparar la vida a alguien que le arrebataste su infancia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Georgie, por contarnos esa historia y por ponernos esas dos caras de la moneda donde tú puedes fallar, puedes hacer un amparo hacia estas personitas, pero el sistema sigue fallándoles, ¿no? O sea, uno, el sistema no puede dar más recursos y otra, donde los seres humanos seguimos siendo un asco de personas y no podemos quitar nuestros intereses personales para ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, A un perdón, ser indefenso que está en medio, justo. exacto. Entonces, ¿cómo le haces, no? Porque yo no podría ser juzgadora, o sea, yo me quebraría en cada caso, me pondría a llorar, ¿no? O sea, Sí, sí. ¿cómo lo logras? O sea, ¿cómo sales del juzgado? Porque sé que en tu caso, justo sales muy tarde, ¿no? O sea, ¿cómo sales del juzgado y puedes dormir 4 o 5 horas al día? O sea, ¿cómo puedes llegar a tu casa y no sentirte como con la angustia que genera ese tipo de casos, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? Te digo que es difícil porque los asuntos hay veces te acompañan. Aparentemente tenemos un horario de trabajo, pero el problema jurídico así, dada la trascendencia de lo que vas a resolver, va a impactar en la vida de otros. El problema te acompaña, sea sábado, domingo, sea en la noche. En ocasiones ha llegado a suceder que ya dormida te quedas con la reflexión de que qué vas a hacer en determinado asunto y en la madrugada despiertas y dices, ya sé, te viene como la iluminación de qué puedes hacer o la solución, la ves de otra manera. Hay veces en la serenidad de tu hogar llega la solución. Uno como juzgador, de verdad, digo, yo todavía no lo soy, son candidata, pero uno sí se preocupa de las consecuencias que va a, a tener la aplicación de una sentencia. Ya la definición de una sentencia o el dictado de una sentencia trae consecuencias y uno sí se preocupa por resolver de la mejor manera. El Poder Judicial es una institución muy noble porque te da una oportunidad de trabajo en donde día a día aprendes y te pagan por capacitarte, por así decirlo, porque día a día de verdad cada asunto es un reto, un aprendizaje y te pagan por hacerlo, ¿no? ¿Qué le dices a las personas que ya no creen en el sistema judicial? ¿Qué les dirías a esas personas? Que confíen, que confíen. Para mí es un honor pertenecer al Poder Judicial, a la institución que me ha dejado crecer profesionalmente y al igual que yo, la mayoría de mis compañeros, sin dudarlo, de mis compañeros en todos los ámbitos, estamos ahí porque todos nos sentimos orgullosos de pertenecer a la institución. Para estar ahí se requiere vocación de servir a la gente y yo creo que deben confiar en la institución.
no les vamos a fallar. Ahí estaremos con las puertas abiertas para escucharlos y para poner nuestros conocimientos al servicio de ustedes, de la sociedad en general. ¿Qué opinas de que, bueno, hay muchas personas que no quieren salir a votar este 1 de junio? Una de ellas dicen como de para qué si ya está mañado, para qué si ya decidieron quién va por el cargo, yo no estoy de acuerdo, entre miles de cosas. ¿Tú qué les dirías a esas personas para, independientemente de tu candidatura, qué les dirías a las personas, a la ciudadanía? Bueno, que hoy se les está brindando a la sociedad en general la oportunidad de decidir por ellos mismos a quien quieren como juzgadores. Hagan ejercicio de ese derecho. Se van a lamentar si no ejercitan su derecho ahora, que es el momento. Muchas Deben gracias. confiar en las instituciones y en nuestro país. Y si ahora hay la posibilidad de que el pueblo elija a los juzgadores que quiere, pues está en sus manos elegirlos. Muchas gracias, Georgie. Algo más, este es un mensaje final, ya es el cierre de la entrevista. Este espacio es para ti. Me gustaría que puedas dar un cierre, lo que tú quieras decir, lo que tú quieras compartir. Esto es tu espacio y es para ti. Soy una abogada que estoy abierta a escuchar a las personas que quieran acudir a mí y pongo a su alcance mis conocimientos para el servicio de mi pueblo, de mi nación. Muchas gracias, Georgie. Muchas gracias. Gracias por compartirnos tu historia, porque la justicia no se transforma desde el silencio. La justicia se transforma con verdad, con memoria y con dignidad. Este proceso no se trata de votar, se trata de mirar de frente a quienes van a querer o a quienes quieren impartir justicia. Y el chiste de la ciudadanía y nuestra responsabilidad es decidir con conciencia. Nos vemos este 1 de junio. Y no sé si quiera, Gwen, decirnos algo. Primero que nada, muchas gracias, Georgina, muchas gracias, Alina, por esta entrevista tan bonita y tan llegadora, en realidad. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación. Este es un proceso histórico, como lo hemos mencionado. Estamos aquí para escuchar, para preguntar y para hacer visible lo que antes se decidía en lo oscuro. Ahora ya es posible dar la cara y hacerlo. Toca informarse, toca participar, toca ejercer ciudadanía. Y esto fue una entrevista de Match Judicial. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, por invitarme a participar.